grabado todo. Déjame ver. Un momentito, espérate. Ok, estamos grabando. ¿Tú me escuchas bien? Yo, excelentemente. Muy bien, pues formalmente vamos a empezar dándote la bienvenida a ti, Manuel García Cartagena, a los estudiantes y demás personas presentes. Queremos darte la gracia, de verdad, por sacar tiempo de tu trabajo para compartir con nosotros aquí en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón, desde la cercana isla de República Dominicana. Realmente es un privilegio y un honor para nosotros tener a un escritor de tu altura y altísimo nivel creativo esta mañana. Y lo decimos con toda la sinceridad del mundo. Quisimos invitarte a este diálogo, que en nuestro curso incluimos lecturas de autores caribeños, mayormente del canon tradicional. Pero en los últimos años hemos ido dando un giro, revisado ese canon y hemos ido incluyendo poco a poco autores emergentes o desconocidos o que han circulado menos, que escriben desde otras miradas y practican otro tipo de escritura. En esa dirección, para mí, nadie más indicado que tú con tu obra narrativa de ficción aborda lo isleño y los caribeños desde una propuesta que podríamos llamar postcaribeña de alcances universales. Así que en nombre del Departamento de Español de la Ópera de Bayamón, te damos calurosamente la bienvenida. Antes de empezar, quisiera leer una brevísima ficha de lo que ha sido tu quehacer en el ámbito académico y como escritor profesional. Veamos brevemente, para beneficio de los estudiantes, quién es Manuel García Cartagena. Manuel García Cartagena se graduó en 1984 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la más antigua del Nuevo Mundo, en letras hispánicas. En 1988 obtuvo un posgrado en lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua materna en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, conocido como INTEC, ¿verdad? Y en 1992 recibe su doctorado en letras francesas de la Universidad de François Rabelais. Se ha desempeñado como catedrático de lengua y literatura en varias universidades y centros educativos del país. Actualmente es profesor de la Universidad Bonó y trabaja como editor de textos educativos en la editorial Santillana. Además de sus labores académicas, García Cartagena es traductor y conferencista. A lo largo de su carrera como escritor, ha publicado muchos libros. Voy a mencionar algunos en los géneros de poesía, ensayo, cuento y novela. Realmente un polígrafo, de los jóvenes polígrafos que tenemos en el Caribe, que puede abordar diversos géneros y con eficacia. Voy a mencionar algunos de los títulos. Por ejemplo, tiene la novela Aquiles Vargas, con la que ganó el premio Siboney en 1986. Historia de Almueje, también otra novela. Bacá, otra novela. Mar Abierto, todos estos son títulos. Palabra, que fue premio de poesía Siboney en 1984. Poemas malos o antipoemas de 1985. Los habitantes, Historia que no cuentan, Los trabajos de la nada de 1917. Trabajo poético muy interesante desde la perspectiva de la filosofía oriental, sobre todo orientado hacia el Zen. Planes de ataque, una novela, y Una guerra de sueño en 1921, entre otros libros. Y no le he mencionado todo. García Cartagena es, por méritos propios y porque su prolífica y sólida obra literaria así lo atestigua, una de las voces más auténticas y originales de su generación y de la literatura dominicana y caribeña de las últimas décadas. Con la publicación de Una guerra de sueños, García Cartagena ha logrado una de las novelas más ambiciosas jamás escritas por estos lados del mundo. Se trata de una protonovela
por sus temáticas y orientaciones de sentido de los mundos posibles y especulativos, trasciende visiones transisleñas para situarse como un autor de alcances mundiales. Dicho esto, vamos a establecer las reglas mínimas del diálogo para que haya una racionalidad en la participación. Las reglas son estas. Primero, yo haré una pregunta a manera de embocadura o provocación y luego los estudiantes harán otras preguntas. Seguirán haciendo las preguntas de acuerdo a cómo la han pensado o la piensen en el momento. La pregunta también la pueden escribir en el chat y se tomarán de acuerdo al orden en que aparecen. 3, si alguien quiere decir algo o preguntar directamente, levanta la mano y yo le abro el micrófono. Y por último, el diálogo se grabará para fines divulgativos. Este diálogo lo estamos grabando y luego podría ser usado para fines divulgativos o lo vamos a usar. Bueno, eso sería todo lo que me correspondería a mí como moderador. Y como había dicho que iba a hacer la primera pregunta, la voy a hacer. Te pregunto, Manuel, ¿cómo te desplazas tú de ser un narrador inicial de tesitura realista o mimética, así de escritura mimética o realista, hacia la escritura poética o fantástica, especialmente a partir de la novela Planes de Ataque, pero de manera más determinante en Una guerra de sueños? Esa sería mi primera pregunta y luego los estudiantes ya incursionarían en otras preguntas. A ver. Ante todo, yo quiero agradecerte, primero a ti, Eugenio. Yo sé que la amistad a veces es cariñosa y es el mejor maquillaje que puede disimular todas las imperfecciones que por muchísimas razones uno está obligado a asumir como sujeto. Pero sobre todo a tus estudiantes por la numerosa presencia en este encuentro y que yo sé que está avalada por la lectura previa de mi libro. No todos los días, todos los autores tienen la ocasión de verle la cara, o las caras en este caso, a sus lectores. Y para mí esto es verdaderamente un episodio inolvidable antes de que suceda. Tu pregunta me obliga a posicionarme, Eugenio, pero yo tengo que corregirte porque yo no recuerdo haber tenido un solo encuentro con la realidad del tercer tipo, ni del segundo ni del primero, a través de la escritura. Mi vocación es poética, desde que yo comienzo a escribir, pero no porque yo escribiera poesía. Yo comienzo como narrador en mis años de cabello, como yo digo. Comienzo a escribir prosa narrativa, pero con una orientación a lo real maravilloso, que ya de por sí es un problema epistemológico, porque yo no estoy hablando de lo real, sino de una realidad que deja un eco en mi imaginario. Y ese, digamos, primer contacto con la escritura, que luego va a ir complicándose a medida que la vida me vaya dejando marcas y laceraciones, como esos tatuajes existenciales que yo siempre saco de manera subrepticia en mis obras, pues yo los voy convirtiendo en el punto de partida de historias. Yo creo que por ahí comienza la respuesta a tu pregunta, porque hay un modo de trabajar que en mi caso particular consiste en arrancarme la vida, quitármela, ponerla sobre la mesa, cortarle los pedacitos que más o menos yo veo que son excrescencias, que no entran en un proyecto personal, sino que son, como yo digo, incrustaciones de historias ajenas que se me cruzan en momentos míos y luego yo... Vicaria, un cierto vicarismo. O parásitos, si tú quieres, porque en cierta forma es inevitable vivir en una sociedad como la República Dominicana, implica justamente entrecruzarse con esas historias que no tienen nada que ver o no tienen mucho que ver con uno, pero de las que uno no se puede desprender. Y es ahí donde surge lo que yo considero la materia prima de mi trabajo de ficción.
Yo soy un escritor fundamentalmente de ficciones. Yo no le puedo, digamos, tomar el pulso a la realidad en primer grado, porque en primero yo no vivo en un mundo así. Yo no tengo la impresión de vivir en un mundo que tiene sentido. Yo vivo en un mundo totalmente acontecido por lo histórico, por lo político, por lo social, por lo cultural. Y por tanto, yo puedo ser milenario de noche. Yo puedo asumirme como una criatura excéntrica y sobre todo sobrepasada por la historia. Es ahí donde yo me sitúo. Yo siempre escribo de noche porque, primero, trabajo muchísimo. Segundo, porque cuando yo era niño yo leía de noche. Yo me quedé miope leyendo con una linternita porque me prohibían, porque yo pasaba el día entero leyendo. Entonces, me quedé con el ritmo nocturno. Esa nocturnidad, pues, me coloca también en la vía hacia los sueños. O sea, yo hago mucho eco de lo que yo sueño, de mi vida imaginaria. En última instancia, si soy un escritor realista, yo hablo de un realismo interior, más que de un realismo exterior, Exterior. luminoso, solar, que es eso de tú hablas. Okay, o sea que ese mundo de afuera no es algo que a ti realmente te, te interese como tal, poder, no hablo de reproducirlo, sino más bien de pensarlo como materia literaria, o sea, como materia para construir ficción. De ahí entonces que vea desde el principio esa realidad como una especie de realismo mágico. O sea, no está tan apegado a. Mira, el problema del lenguaje es que tú te metes en cárceles lógicas, inmediatamente tú comienzas a hablar. En primer lugar, estoy desorientándote, pero de manera involuntaria, porque oponer lo exterior y lo interior tampoco pertenece a mi manera de vivir. Yo no tengo la impresión de que cuando yo hablo de vida interior me coloco en una especie de solipsismo ni de autarquía que me porta totalmente. Yo hablo de ecos. Yo recibo el eco y todas esas incrustaciones de historias ajenas, de cosas que yo leo, que yo veo, que oigo que suceden a otras personas. Por tanto, el afuera es también el adentro. Yo no tengo necesariamente una esclusa ni una barrera que me separa de lo social. Lo que yo sí suelo decir con mucha frecuencia es que yo no habito en el mismo lugar en el que viven las demás personas porque mi condición de consumidor de discursos ajenos me inhabilita para estar en el canchanchanismo. No sé si ese término se conoce en Puerto Rico. Es en la conversación frívola de manera directa con las personas que forman parte de mi contemporaneidad. Yo no me amputé de lo social, yo sencillamente me automarginé. Y esto Okay. también vale para lo que fue tu intento de presentarme como un escritor emergente. Yo creo que ni por la manera en que yo he asumido la escritura, ni por mis publicaciones que no han cesado nunca, yo puedo caber en una clasificación como escritor emergente. También tengo 61 años, nadie emerge a los 61 años. Pero No, lo no, que yo me refiero más bien a a nivel. lo canónico, yo te Yo me, comprendí perfectamente, ¿no? Pero es que no estoy reaccionando, estoy sencillamente no, no, pero yo me ubicando. refiero más a nivel mediático, porque tú Claro, mismo habías asumido un sí, sí. autoexilio, sí, me refería más bien a ese Es aspecto. eso que Ok. tú acabas de decir es importante, el incilio, no No, porque exilio. la obra tuya que está ahí es evidente de que la ha producido, este, la ha escrito, o sea, y no hay manera de escribir tantos libros estando fuera, ¿no? Pero me refiero más bien a lo mediático y fue una opción que tú escogiste. Perfecto, perfecto. Alguna pregunta de estudiantes, no sé si la han escrito o también la pueden hacer directamente. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. Giancarlo, Sí, ¿qué fue lo que a usted lo inspiró, verdad, o de qué punto partió para escribir esta novela? Excelente. Yo no trabajo con la inspiración, pero sí te puedo decir que por lo que ya vengo diciendo, es la misma manera de vivir la que me va arrinconando y me va obligando a desenvolver el ovillo, o sea, esa bola de historias
que se van entretejiendo a medida que yo voy entrando ya en edad. Fíjate que yo acabo de decir, tengo 61 años. Si yo cuento el periodo cronológico, no necesariamente las horas que yo pasé escribiendo esta novela, esto se escribe a lo largo de los últimos, ¿qué? 12 años, vamos a ponerlo así, porque esta novela, a ver, no sé si ustedes identifican un punto como lectores, un punto de inicio. ¿Dónde creen ustedes que comienza esa novela? ¿Cuál fue el primer relato que yo escribí? Es una pregunta capciosa porque nadie sabe. Esta novela no tiene ni un inicio, no tiene ni un fin y está construida de manera deliberada de esa manera. Esa novela comienza con el relato de la, digamos, el desenlace final, ¿no? Es una redundancia, ¿no? El desenlace de la historia de Jean-Marie Ferrand, el militar, Louis-Marie Ferrand, el militar francés, que es el último reducto del ejército que llega para oponerse a la revolución haitiana con Toussaint Louverture a la cabeza y que luego de la derrota pues queda en la parte española de la isla para cumplir el Tratado de Basilea, los términos de la, digamos, cesión a Francia de esta parte de la isla que en ese momento todavía era ya considerada la isla española. Que ahora es la isla de Santo Domingo. Y ese relato yo lo fui concibiendo como una novela. Era originalmente mucho más extenso, pero el hecho de que este relato se convirtiera en una obsesión me abrió a mí ese portal al que yo me he referido hace un rato. El portal de historias que abren camino a nuevas proyecciones. Entonces yo me dije, eso no puede ni comenzar ahí ni terminar así. Luego pasa lo que para mí fue la, digamos, aventura de una especie de dictadura político-cultural. No te puedo decir que fue una dictadura represiva, fue la sensación de obstrucción de la historia. Fue cuando tú tienes la impresión de que ya todos los caminos están bloqueados, de que ya tú no tienes como sujeto ningún tipo de proyección, y es ahí donde se vuelve patológico mi encierro. Yo admito que esa novela también funcionó como un exutorio, como un desahogo durante los años del gobierno PLDista que yo viví. Yo no voy a acusar a nadie porque eso es una opción, tú decides cómo tú quieres vivir. Yo lo viví de manera, digamos, muy negativa, en el sentido de que yo no busqué vincularme, como de hecho no me interesa vincularme a ningún proyecto ideológico político, pero que al mismo tiempo yo iba viendo, iba sintomatizando el discurso social de descontento, de cerrazón de las proyecciones, tanto culturales como sociales, como incluso políticas, que había surgido de este tipo de gobierno voluntarista, porque era el término que en ese momento yo empleaba. Y eso, esa patología psicosocial se convirtió en la materia prima de esta novela. Sin eso, esa novela no existiría. O sea, de no haber yo entrado en ese marasmo existencial, esa novela muy probablemente se habría quedado como la historia de Louis-Marie Ferrand. Ok, Manuel, hay una pregunta Sí, le estoy que a mí me interesa mucho hacértela porque yo también la había preguntado y la voy a hacer en nombre de Leinair. Es la misma. En una entrevista que yo vi que te hicieron en la televisión, tú hablaste de que esa novela te tomó a ti escribirla 10 años. Ella pregunta, ¿cuánto tiempo le tomó escribir esa novela? Entonces, a mí me interesa también porque en ese interregno de esos 10 años, tú publicas otros libros. ¿Por sí. qué esa en particular? Sí, y publica otro y escribe otro. ¿Por qué esa novela en particular te tomó 10 años? Pero es lo que te estoy diciendo, yo me había metido en un pozo muy oscuro, yo mismo, o sea, por mis propios pies, como yo digo, me había metido en un túnel donde no veía, no es la luz, no es la luz, yo no veía ni el túnel, yo estaba en una obstrucción epistemológica, mis caminos se habían quedado truncos porque, bueno, es un poco engorroso ponerse a hablar en público de la vida personal, pero yo estaba ahí, yo estaba, no era depresión, ojo,
no soy depresivo, tengo familia, estoy muy a caballo sobre mis principios de responsabilidad y no quiero que me malinterpreten. De lo que yo estoy hablando es de una situación en el mundo cultural al que yo me debo, que es el de la República Dominicana, razón por la que estoy en mi país. También fue el resultado de otra decisión que yo tomé en un momento dado. Es cierto que no tenía mucha alternativa, pero yo pude haber escogido otros derroteros, otros caminos. Y el que decidí en ese momento asumir fue quedarme en mi país. Entonces, esta novela, yo lo acabo de decir, se escalona a lo largo de los últimos 10 o 12 años, que es más o menos el periodo de los últimos dos gobiernos del PLD, Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Bueno, es duro decir, tú dijiste que yo trabajo en Santillana, es precisamente mi salida de Santillana la que me crea las condiciones materiales para yo poder escribir. Yo paso en ese momento a convertirme en un trabajador, primero freelance, luego un regreso a la docencia, que es mi verdadera vocación, aunque no la puedo ejercer en mi país. Y luego me reintegro en otra empresa, que es donde yo actualmente laboro, que se llama Casa Duarte. Y es ahí donde yo he venido desarrollando ya una labor de, digamos, de autor-editor de libros de texto, fuera de mis 10 años que pasé en Santillana. Mientras yo estaba en Santillana, yo no podía involucrarme en una narración tan extensa como esta, por razones obvias. Muy intensa, muy intensa. Demasiado. Entonces, Intensa y extensa a la vez. Sí. El haber tenido tiempo de sobra para volverme loco fue lo que me permitió escribir esta novela. Sí, mira, hay hay muchas preguntas, pero yo voy a coger algunas porque una referida y hay algunos que tienen la mano levantada. Juan Álvarez tiene levantada la mano y hay dos más, pero déjame hacerte una pregunta que la hace Alex Roble. ¿De dónde salió el personaje del perro? Y me interesa esa pregunta porque también en la otra novela hay un perro. ¿Cuál es el asunto con el perro? Ok, primero lo personal. ¿Tiene perro? Sí, exacto, buena pregunta. Okay. Tienes mucha intuición, Eugenio. Primero lo personal, porque es la parte que no se ve del iceberg. Mira, yo, como todos los muchachos de los años 70, vivía en una casa, no en un edificio como ahora, porque en aquella época la verticalidad habitacional no era muy común en la República Dominicana. Mi casa quedaba en ese momento en lo que luego se convirtió en el ensanche de Evaristo Morales, y que no viene a cuento, pero ¿por qué? Porque tenía un patiecito y en ese patiecito yo podía tener un perro. Mi perro, Sultán, envejeció conmigo. O sea, ese perro casi le faltaba hablar. Ese perro tenía... Sultán se llamaba. Sultán, lo sabes, sí, porque es un personaje de la novela Planes de Ataque. Planes de Ataque, sí. Y yo lo quería muchísimo, pero envejeció de mala manera, se volvió ya una especie de portador de pulgas, pero que tú no te puedes imaginar, era cosa de que había que salir del pobre Sultán y nosotros no íbamos a matar a Sultán. Mira las vueltas de la vida. Ese perro, mi papá y yo lo dejamos abandonado. Eso yo quizás lo voy a tener que pagar en mi próxima encarnación. Se me rompe la voz al recordar eso, porque es como dependerse de un pedazo de uno. Y fui con mi papá a llevar. Y las vueltas de la vida son tales que muchos años después, yo me voy a Francia, yo regreso, yo compro un apartamento donde vive mi hija mayor con su mamá, cuando nos separamos, en la zona muy cercana, y si no fue en esa zona, fue en una esquina donde yo abandoné ese perro. O sea, yo terminé viviendo donde yo había soltado ese perro. Para mí hay canales, hay círculos míticos que tú puedes o no, tú puedes tener una concepción materialista de la vida. Yo tengo una concepción espiritual y eso me da pie a responder a otra pregunta, pero no quiero hablar de eso ahora. Yo hago la inferencia extrapolando la historia del abandono de Sultán con mi vida en ese momento. Y digo, coño, mira ahí, se manifiesta el karma, me cumple una especie de causa que tenía pendiente. Y evidentemente, para el tipo de escritor que yo soy, ese ya es el punto de partida de un relato. Ese perro es también un símbolo. Ustedes saben, o deberían saber,
que Santo Domingo de Guzmán tiene una leyenda que está citada en esa novela, Una guerra de sueños, quien en su madre soñó que había un perro que llevaba una antorcha en la boca y que iba incendiando los cielos. Y es la leyenda por esa, él asume el término de el Dominicanis, es el perro del Señor, es el perro que iba iluminando todos los cielos. La orden de los dominicos tiene como símbolo heráldico ese perro que anda con una antorcha en la boca. La Universidad Autónoma de Santo Domingo en su escudo heráldico tiene esa figura, y como dominicano se ha incluso escrito, Bernardo Vega tiene una obra que se titula exactamente así, Dominicanis. Todos los dominicanos somos perros del Señor, etimológicamente. Entonces yo juego con ese símbolo y trato de que el lector que no es dominicano ni cuenta se dé, porque no tiene por qué importarle. Yo no he hecho una obra nacional. Es ahí donde yo me aparto también de la tendencia predominante en la literatura dominicana de este periodo, que consiste en mirarse el ombligo, arrancarse, sacarse todas las cositas y mirar qué hay adentro, porque yo no trato la cultura dominicana desde la perspectiva de los relatos hegemónicos. Yo trato la cultura dominicana desde una perspectiva simbólica, onírica. Yo no me atrevo a decir surrealista, porque yo sé que en el Caribe eso se entiende mal, pero como yo he estudiado eso, sí lo puedo decir, es un orden alterno de lo real, donde yo me puedo instalar con mucha comodidad. Ok, Manuel, vamos a tomar 3 preguntas directas para darle más dinamismo, ¿verdad? Más de un balance entre que yo hable y que hablen otros. Juan Álvarez levantó la mano y entonces me gustaría que Juan hiciera la pregunta que quiere hacer. Tiene la mano levantada. Juan Álvarez. Muchas gracias, profesor. Y primero que nada, buenas tardes. Disculpen por el ruido, no encontré un lugar que sea un poco más silencioso. Como lector, durante la novela, encontré como algo interesante que es como un cambio en nivel de ficción. En la primera parte se siente como una ficción más realista. En cambio, en la parte 2 y 3 se va entendiendo una ficción más, pues, ficticia, más alejada de la realidad. Claro, se entiende que debido a que se está desarrollando, vamos entonces al momento de la Guerra de los Sueños, que va a ser sumamente ficticia. Pero tomando esa parte aparte, perdonen la redundancia, pues aún así se siente como ese cambio interesante. Y quisiera preguntar por qué, fue intencional. Mira, yo lo puedo explicar técnicamente. Es un asunto de ritmo. Esa novela tiene un ritmo increciendo, pero como yo he dicho que no tiene un comienzo, debo ser coherente. Increciendo ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se conduce? Evidentemente que el final de la novela, con esa disolución del plano de los sueños, que incluso hay un mensajito que se pone en todos las pancartas de la ciudad, de esa ciudad, que decía, todo era un sueño. Ahí se revela el valor simbólico de lo que antecede a ese momento, pero evidentemente que es una trampa, porque no hay una direccionalidad ni una linealidad definida. La novela da círculos concéntricos, incluso se entrecruzan, los personajes regresan, retoman las historias, y eso todo fue planificado y de manera deliberada. Entonces sí hay un ritmo, porque sin ritmo no hay arte. Si un escritor se propone mantener el interés de sus lectores, debe cuidar en grado absoluto, o sea, hacer el mayor esfuerzo en que la historia o el débito de lo que está relatando tenga una determinada cadencia, un determinado devenir, porque de otro modo fracasa su intento de contar. Entonces yo me preocupé efectivamente por alternar las secuencias que tú puedes llamar realistas, pero yo acabo de decir que el problema del realismo es la distinción entre lo real y lo imaginario. Vamos a convenir en que esa es una falsa dicotomía en la literatura, por lo menos. Porque en toda obra literaria, incluso si tú mencionas el nombre de una persona que existe, tú estás introduciendo un signo, tú no estás introduciendo una persona.
Incluso el mismo autor se distingue del narrador que está contando, como una categoría más del texto que está siendo escrito. Por tanto, no hay que partir de la idea del realismo convencional para oponer esas instancias que, como lector, evidentemente, tiene todo el derecho de concebir como realistas. Yo lo que me preocupo por estilizar de una manera distinta, dotando de un espesor, digamos, ontológico, o sea, deteniéndome en describir, deteniéndome en apretar la lógica de los verbos, la temporalidad de las acciones para que haya una secuencia más o menos reconocible, una estructura más o menos bien plantada. Y de ese modo, en esos aspectos, en esas partes del relato, pues yo doy la ilusión, creo la ilusión de realidad. En otros, en cambio, yo multiplico las metáforas, alargo las frases, las vuelvo a veces complejas, pero todo eso es deliberado para que el lector pues se deje caer en el jazz, o sea, en ese fluir de conciencia natural de los relatos oníricos, imaginarios. Pues eso es el artificio. Pero evidentemente que si un escritor puede explicar lo que hace, es un tramposo. O sea, lo que no debe hacer ningún autor es mostrarle al lector los hilos que mueven a las marionetas que son sus personajes. Yo no quiero hacer eso. Yo te estoy respondiendo una pregunta para que entiendas que eso no es casual. Tú tienes una justa comprensión de lo que sucede en ese texto, como texto. Ahora, la novela es otra cosa. La novela es esa historia envolvente que muchas personas que la han leído, que por fin yo puedo decir, muchas personas que han leído un libro mío, porque en otros casos no lo digo, o digo lo contrario, a mí no cada rato, me han dicho que esa novela uno la comienza y no la quiere soltar. No sé si ustedes pueden decir lo mismo. A mí me pasó eso, eso. Bueno, Juan, gracias por tu pregunta, muy buena, y Manuel te ha respondido. Gracias, Juan. Vamos a escuchar a Ángel con una pregunta y después Marimar. Son las tres preguntas que tengo el de la mano levantada. Ángel y Marimar. Marimar Andino. Ángel. Primero que nada, buenas tardes también. Justo al principio de la novela vi una frase que me gustó mucho que dice que todo lo que se usa mucho termina gastándose. El poder, por ejemplo. Para mí la calidad de una novela siempre la veo en lo que me llevo como lector una vez la acabo y las cosas que aprendo de ella. Y pues le pregunto, además de esa gran moraleja, ¿cuál es la principal moraleja que usted le quería transmitir al lector al finalizarla? Ángel, yo te lo digo tu nombre porque lo estoy leyendo. Era la que me había hecho sonreír al principio antes de escuchar tu pregunta y me llamó mucho la atención. Fíjate, yo no soy portador de moraleja, pero si algo me enseña es que los lectores siempre buscan la moraleja. Si algo me enseña ya de haber escrito muchas novelas y por tanto yo voy a, ¿cómo te digo?, a intentar esbozar la moraleja mía y la moraleja que como lector, porque yo tuve que corregir mucho esa novela y todavía le sigo encontrando pifias porque son 400 páginas y eso no se acaba nunca. Mira, la mía. La mía es que uno puede tener la impresión que uno quiera tener de la vida, pero la vida siempre es mucho más rica que la imaginación. El poder penetrar por la puerta de atrás en la vida, como me pasó a mí, o el sentir que uno se está hundiendo en la vida, solamente te enriquece. Hay que, como decía Charles Baudelaire, un poeta francés, hay que a veces hundirse hasta el fondo de lo desconocido para encontrar algo nuevo. Yo tenía la impresión de estar perdido cuando yo comencé a escribir, como yo dije, esa novela, un estado de ánimo sombrío, pero salí renovado. De hecho, yo me he sentido liberado. Una de las cosas que me han sucedido es que yo tengo la impresión de ser otra persona después de haber escrito esa novela, pero esto ya es personal, eso es psicológico. Evidentemente que sucedieron otras cosas en el plano de lo real. Hubo un cambio de gobierno, hubo un renacer de la esperanza y se limpió por lo menos el tablero y los jugadores están de nuevo tratando de incestar y anotar sus puntos.
Pero en lo que a mí respecta, yo he aprendido a, digamos, a sonreír nuevamente. Eso me ha alegrado mucho. Siento que este encuentro es parte de eso nuevo que hay en mí, porque en otras ocasiones, mira que yo tengo novelas que no es, voy a pecar de inmodestia, pero no merecen pasar desapercibidas. No te voy a decir que son buenas, pero esta ha llamado mucho la atención. Y esto, digamos, es parte de las cosas buenas. Cuando la actitud cambia, pues la vida cambia. Moraleja para el lector. Los sueños son una segunda vida. Es una cita de Gérard de Nerval, un escritor francés. Así comienza un libro genial, maravilloso, que se llama Aurelia, que yo les recomiendo que lo lean. Los sueños son una segunda vida. Si uno se dedica a considerar sus sueños como lecciones o como capítulos de un libro por escribir, pues podría, como Swedenborg, reunir al cabo de algún tiempo material suficiente para construir sus propias leyendas. Esa es la mía. Manuel, Marimar tiene el turno, pero hay una pregunta que no debo de hacerla en este momento, que la hace Carlos Álvarez, porque está vinculada al sueño. La pregunta dice así: ¿qué significado tienen los sueños para usted? ¿Qué aspecto de su vida lo llevó a incluir ese tema en la novela? Marimar sigue después, pero como estamos en la misma línea de lo que acaba de decir del sueño, me gustaría que primero tomara esa pregunta y después entonces Marimar hace la suya. ¿Quién hace la pregunta? La hace Carlos Álvarez. Carlos, fíjate, nadie se convierte en lo que no es. Tú podrás escuchar muchas versiones contrarias. El sueño americano, la perseverancia, los estudios, la idea de que trabajando y ahorrando uno cambia su vida, etcétera, pero nadie se convierte en aquello que no es. Y yo digo que soy concluyente al decir esto, porque los sueños son la materia prima de tu realidad, pero ya en tus sueños ya está todo lo que tú vas a hacer. Yo vivo en como yo decía hace un rato, nadie vive en el mismo país que yo vivo. Esto no lo digo porque yo me considero muy especial, todo lo contrario. Yo podría decir que ni siquiera estoy cerca de decir lo que yo considero acerca de mí cuando digo eso. Es sencillamente una conclusión lógica. Yo he reflexionado mucho sobre la naturaleza de mi inserción en la escena de lo social, tanto aquí como fuera de aquí. Yo he estado todo el tiempo a la escucha. Yo soy un espía, si tú quieres. Yo soy un coleccionista de características humanas. Yo vivo observando, yo vivo escuchando, yo vivo notando. Y eso, cuando uno tiene una cabeza un poco grande, como en mi caso, se le empastela. Primero se convierte en una masa, un magma. Y cuando tú sueñas, tú rumias todas esas imágenes, esos recuerdos, esos discursos. Y es ahí donde entonces tú te das cuenta de repente algún día, por la vía de algún sueño, de que hay una continuidad entre lo real, lo onírico y lo imaginario. Hay veces que uno se sorprende imaginando cosas que ya uno leyó, o que uno se sorprende viviendo cosas que ya uno soñó. Entonces uno dice, déjà vu, o sea, lo que ya yo he leído, algo que ya yo he soñado, algo que yo he vivido, pero no es más que ese rumiar incesante de la vida social, porque es que los seres humanos no somos unas criaturas que andamos cortadas del resto de los demás, somos como criaturas imaginarias, pero sociales esencialmente. Somos parte de unos vasos comunicantes. Ese es el imaginario. El imaginario no es individual. Yo no me he imaginado nada. Yo sencillamente me conecté con una serie de discursos sociales y les di forma. Eso es lo que hacen los artistas, sin que se los propongan y sin que tengan una teoría y que lo puedan explicar en una conversación como esta. Cada uno de nosotros lo que hace es darle forma a los discursos, a los miedos, a los sueños, a las pulsiones, a los deseos, sobre todo, de un conglomerado social. Y a veces uno dice, ¡ah, qué genio! Bueno, cada quien se pinta como quiere. Yo no soy ningún genio. Bien, gracias, Manuel. Marimar, la pregunta de Marimar, que es la que la tengo aquí. Hola. Marimar Andí. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Okay. Buenos días. Primero me encantó mucho su libro y tengo dos preguntas, si está bien con el profesor. Es que se relacionan. Sí, venga. Ok. Pues Ahora, yo solo te daré una respuesta.
Ah, ok. Pues primero porque me fijé, mientras escribía la reseña, que no hay una casa publicadora en el libro y pues quería preguntarle si usted fue un autor publicado por sí mismo y si fue así, pues que cómo fue la experiencia de publicarse el libro usted mismo. Mira, entre las cosas lindas que yo tengo que contar de mi experiencia es el hecho de que yo no puedo vender los libros en la República Dominicana porque yo soy autor y editor de mis propios libros. Y para tú vender un libro en una librería dominicana, tú debes presentarlo a través de tu editor, porque el sistema lo puso así. Esa es la razón por la que todos mis libros están disponibles en Amazon.com. No porque yo sea socio del dueño de Amazon, ni porque me interese votar, digamos, el tiempo de esa manera, sino particularmente porque como dominicano yo me sé hijo de una cultura, como la describía Eugenio de manera indirecta al principio, que divide perfectamente entre lo hegemónico y lo subalterno, y confunde lo hegemónico socioeconómico con lo hegemónico cultural. Yo soy un autor que se automargina, pero es porque yo no tengo ni una inserción en un partido político, ni soy rico, ni soy un potentado, ni nada de eso, aunque sí soy autosuficiente en términos tecnológicos para poder hacer mis propios libros con la altura, porque a mí me pagan por hacer eso. Entonces, ¿por qué no lo voy a hacer yo para mí? O sea, yo trabajo como editor. Entonces, yo no puedo decírtelo de otra manera. Para mí es un placer hacer los libros. Yo disfruto de ese nivel artesanal porque no me quedan tampoco muy claro el hecho de que como dominicano yo voy a obtener una respuesta de mercado si yo someto mis libros a una editorial grande, importante. ¿Ves? Tú sabes lo que significa la relación entre la literatura y la política, pero lo vas a ver más claramente cuando tú te des cuenta de que un premio literario importante no se lo dan a un miembro de un país pequeño, porque en ese país pequeño no hay un mercado de lectores lo suficientemente importante como para justificar esa inversión. Entonces, si eso sucede con los premios, pues mira que ya un premio ha sido ponderado y aquilatado por un jurado, ¿qué no va a suceder con una obra de un autor poco conocido, como en el caso de La Especie, o sea, en el caso mío? Entonces, yo opté por jugármelas contra el sistema y decir al sistema, pues vaya tú, yo no tengo nada que ver contigo porque tú no tienes nada que ver conmigo. Hay personas que le dicen eso mismo a Dios, yo no me meto con Dios y Él no se mete conmigo. Yo le digo al sistema, yo no tengo nada que agradecerle a un sistema que no me facilita nada para que yo me desarrolle. Y así estamos en paz. No sé si te gusta o no te gusta, pero esa es mi respuesta. Oh, sí, está bien. La segunda pregunta es porque mi hermana es una escritora y pues ella siempre me ha contado desde que lleva escribiendo que pues que siempre le tratan de quitar ese sueño de ser escritora, que todo, como que todo va en contra de que ella siga escribiendo. Y pues yo le quería preguntar si a usted le ha pasado eso y pues cómo ha superado si como que todo está en contra de que escriba. No sé. Esa es la historia de mi vida. Nadie, mira, nadie, absolutamente nadie, ni mi familia, aceptó, apostó, creyó que yo iba a ser escritor nunca, porque mira, todos mis hermanos son ingenieros. Uno un ingeniero agrónomo, otro ingeniero químico. Tenía o he tenido la suerte de nacer en una familia de gente muy inteligente, con grandes, digamos, posibilidades. Yo escogí la vía de las letras. Ves tú a saber por qué. Cuando yo tenía 4 años, aquí estalla una guerra. Yo vi muchos de los acontecimientos de la guerra de abril, muchos relatos disimulados, evidentemente, como yo he dicho que yo escribo, simbolizados, traspapelados, solapados en esas historias absurdas que están contadas ahí en esa novela, nacen de los interminables relatos de mi papá. ¿Ves? Que era en ese momento militar y estaba del lado de los constitucionalistas. Pero esa no es una novela histórica. Sin embargo, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en considerar que es una novela épica. No se llama la guerra de los sueños por casualidad. Hay una gran guerra, una guerra brutal. Pero ¿entre qué y qué? ¿Cuáles son los bandos? O sea, ¿es realmente una guerra? ¿Es realmente un apocalipsis, como también se ha dicho que es una novela apocalíptica, o post-insular? O sea, yo dejo esas preguntas sin respuesta porque mi función como escritor termina cuando yo pongo el punto final. Eso lo debe responder cada lector o si algún día aparece algún crítico que lo quiera
ponderar. A tu hermana, tú le puedes decir que si ella necesita que alguien la estimule, la apoye para escribir, muy probablemente ella no tiene que escribir. O sea, la escritura no es algo que se hace para los demás. El que dice que escribe para alguien, para usted, no ha entendido de qué va esto. El compromiso con la escritura es algo visceral, es una función orgánica que te debe sentir a ti como igual que un deseo de hacer algo, una de esas funciones biológicas que no quiero mencionar aquí. Es así, es una necesidad fisiológica. Y tú la vas a hacer aunque sea en la oscuridad. Tú vas a escribir aunque sea bajo la ducha. Tú vas a escribir haciendo lo que tú tengas que hacer para escribir porque no puedes dejar de escribir. Si ella siente eso, pues que escriba. Si no, bueno. Ella, de hecho, que usted menciona que su familia es de ingeniero, pues ella cuando era pequeña quería ser ingeniera y pues toda mi familia siempre se ha quedado con que, pero tú no querías ser ingeniera, tú no querías ser ingeniera. Y ella, no, yo quiero ser una escritora ahora grande. Y pues gracias a Dios ya escribe, ha escrito un libro, es publicada en revistas y pues sí, muchas gracias. Bueno. Muy bien. Gracias, Marimar. Gracias, ¿Hay algún estudiante que quiera hacer alguna otra pregunta? Veo una mano levantada, pero no puedo identificar el nombre. ¿Quién es? Soy yo, profesor Anthony Correa. Ok. Anthony Correa. Muy bien, Anthony. Adelante, Anthony. Mi pregunta es, ¿por qué en la novela se aparece el tema de la política? Y básicamente, ¿por qué razón, aparte de toda la historia que tiene una trama, por qué el tema de la política se enfoca en esa parte? Bien, toda novela es política, toda esta novela, pero todas las novelas son políticas. No hay una sola narración que no sea un planteamiento, que no implique un planteamiento sobre lo real. Y desde esa perspectiva ya estamos en pleno campo de la política, pero vamos a distinguir lo que es política de la otra cosa, la que sucede en los regímenes democráticos cada 4 años, cuando hay elecciones y la gente vota por tal o cual candidato. Eso es la vida partidaria, eso a mí no me interesa para nada y esta novela no tiene absolutamente nada que ver con eso, de verdad que no. Aunque ese epígrafe que yo coloco de que todo lo que se usa mucho termina gastándose, por ejemplo, el poder, sí se relaciona con una frase que dijo un político en un momento determinado de esos años peledeístas, quien tuvo el tupe de decir que el poder es para usarlo, como justificación de una serie de tropelías que se estaban cometiendo en contra de políticos de la oposición, haciendo las travesuras que suelen hacer los políticos clientelistas. Entonces, esta novela, como yo te he dicho, tiene esas zonas, pero son astillas, son como las pullas que el discurso articula para que algunos lectores se atrapen como las mariposas cuando entran en un campo de cactus y otros lectores pasen por encima sin siquiera sentir que les han dicho nada. ¿Por qué? Porque está configurada de manera tal que pueda fluir. Yo no me detengo, yo no permito que mi relato se encapsule, se quede atrapado en un solo ámbito, ni en la misma historia, porque fíjense que el relato de Ferrand no es un relato histórico, para nada. Yo ahí a Ferrand yo le invento un doble y el que se suicida, que es el histórico real, a mí no me importa, a mí me interesa el que yo me imaginé, que es el que va a seguir viviendo bajo una identidad diferente y se va a intentar ir por las costas norte de nuestra isla y sin ninguna suerte, porque como ustedes saben, lo que sucede ahí no se va a encontrarlo, porque se va a disolver y se va a convertir en el mito que luego daría pie a la historia que yo voy a contar. Entonces, la política entendida como la administración de la felicidad, que es como yo concibo mi papel de escritor, es la administración justamente de los símbolos culturales. Esta definición de la política como administración de la felicidad es real y efectivamente lo que sucede en la vida real. Cuando el gobierno tiene un presupuesto y decide invertir tales o cuales cantidades para construir monumentos, en lugar de robustecer el presupuesto de los hospitales o de las escuelas, está administrando la felicidad, está condenando a la muerte en el caso de los hospitales que no tienen recursos suficientes o a la ignorancia en caso de las escuelas que no tienen ni siquiera buenos profesores y en cambio está haciendo un monumento
pero eso es una decisión política. Y por tanto, el escritor también decide cuáles aspectos de lo real va a mencionar en su texto y qué valores simbólicos les va a otorgar a esos aspectos de lo real. Es una decisión política como cualquier otra. ¿Por qué? Porque estamos administrando la realidad, pero la única realidad que yo entiendo es aquella que no necesita justificarse, porque tú no le preguntas a este encendedor si él es real. El encendedor es real porque él está ahí. Ahora, yo puedo usar este encendedor como un arma, se le puedo usar para matar a alguien. Yo estoy dando un uso imaginario al encendedor. En este caso, yo estoy siendo creativo. El escritor hace eso. Él agarra a una persona y le da un carácter, como yo hice con Feiján, completamente distinto al que la historia nos dice que tuvo ese militar, y ya lo convertí en un personaje mío. ¿Ves? Por tanto, es una decisión política cualquier uso alternativo que se hace de lo real en un texto literario. Y es por esa misma vía por la que yo me permito decir que yo no soy un escritor realista. Manuel, ¿me escucha? Sí, sí, perfectamente. Ok. Hay muchas preguntas. No te vamos tampoco a agotar. A mí no me agota. A mí me encanta lo que está pasando. Mira, hay en esta novela hay unos personajes que son realmente memorables. Por ejemplo, Serpes, Bramil, el perro comandante, Mickey y otros más. Entonces, en esa línea hay una estudiante que se llama Paloma Rolón Oche, que te pregunta lo siguiente: ¿hubo algún personaje que se le hizo más fácil desarrollar que otros? Y a mí me interesa esa pregunta porque la verdad es que hay unos personajes que son muy intensos, y la inversión de energía que hay que hacer para entrar a esos personajes, por ejemplo, Serpe y Bramil, wow, yo digo, estos dos personajes son paralelos y con tanta energía que tienen, ¿cómo? Vuelvo a la pregunta de ella, o sea, si hubo algún personaje que te hizo más difícil de desarrollar. Esa es la pregunta que hace Paloma.